autoridades del Ayuntamiento de Chipiona, al señor comandante en jefe del puesto de la Guardia Civil de Chipiona, hermanos mayores y juntas de gobierno de las distintas hermandades de Chipiona, hermanos, cofrades, sed todos bienvenidos a este acto. Hoy en esta vuestra hermandad vamos a disfrutar del pregón en honor a nuestros sagrados titulares. Seguidamente se presentará el cartel anunciador de nuestra Semana Mayor, obra de don José Luis Barriga. Y para finalizar, se descubrirá y bendecirá el azulejo de María Santísima de la Soledad. Antes de cederle el atril a don Joaquín Mariano Bravo, esta hermandad quiere agradecer al grupo literario del Círculo Mercantil de Sevilla su gran labor con esta hermandad. Muchas gracias. Sin más, pido la presencia en este estrado del que en su día fue el pregonero de esta hermandad y hoy oficia como presentador de nuestra pregonera. Don Joaquín Mariano Bravo, este espacio es ahora suyo. Este año, Madre mía, Madre de la Soledad, y tú, piedras afligidas, que moráis en la capilla marinera junto al mar, de este pueblo chipionero, que lo llevo en mis adentros desde mi más temprana edad. Ya en el vientre de mi madre saltaba yo al contemplar tu cruz de misericordia que me enseñaron a amar y a rezar bajo tus plantas, Madre de la Soledad. Siendo niño, fuiste al cielo, dejando junto al madero tu esencia de soledad, para ver a tus chipioneros mariscando en ese mar que en las chipionas del cielo puso Dios a los chipioneros para verlos mariscar entre estrellas y luceros por corrales celestial. Si yo fui tu costalero cuando volviste acá, cedo mi trabajadera y mi voz de capataz a una mujer granadina con la gracia de Granada, que sabe de mar y playas y que desde Sevilla te trae, igual que el Guadalquivir, aguas puras a tu mar. Un río de piropos y arrogancia a dos madres dolorosas para poderlas alegrar. A ti, soledad hermosa, que llora junto al madero con un llanto sin igual, y a ti, piedad, recordando con tu hijo en el regazo cuando estabas en el portal. Esta mujer ha vivido como las olas del mar, entre Ceuta y Granada, rompiendo en ambas orillas, su vida supo conjugar. Saludó la vida en Granada, en un enigmático lugar, plaza de doña Mariana Pineda, esa mujer sin igual que murió en un patíbulo defendiendo la libertad. Su nombre me sabe a versos, porque lleva nada más que el nombre de la mujer que yo llevé hasta el altar. Pepita para los amigos, Josefa para los demás. Y su apellido, ¿qué decirte? Si es el molde sin igual para pregonar a Dios, ¿qué más se puede esperar? Pepita de Dios, pregonera sin igual, profesora de profesión, geografía e historia su especialidad. Siendo estudiante aún conoció a un joven tal que Matías se llamaba y la llevó hasta el altar. 2 hijos le colmaron su excesa felicidad, Matías Manuel y José. ¡Qué encuentro tan singular! Siendo niño fue Granada, primer encuentro sin más. Aquí rompió aquella ola que en Ceuta volvió a amainar, siendo profesionales el amor volvió a saltar. Y ahora vuelve a Chipiona a romper la cruz del mar, su ola de pregonera, y tu cruz de misericordia de piropos llenará. Y ahora, Pepita de Dios, el cielo vas a tocar, pregonando ese madero que misericordioso va en el corazón chipionero, y a este trozo de coral que del cielo a Chipiona mandó Dios hasta este altar, Madre de la Soledad. Y al alzar la mirada al cielo, lo mismo que la piedad, me entraste a tu pensamiento es un Belén de caridad, pues Cristo yace en sus brazos, ay Madre de la Piedad, y ahora toma el llamador y la voz de capataz, y manda a tus costaleros, que son la gente de esta hermandad, y llévate a Cristo al cielo. Pepita, todos por igual valiente, que Cristo y su divina madre, tus piropos, Pepita, esperando están. Antes de cederte este estrado, quiero hacer un presente de mi hermandad de la Veracruz y lo quiero poner a las plantas
del Cristo de las Misericordias, que están clavados igual que él. Es un honor y una alegría sentirme hoy en este lugar. La culpa de que yo esté aquí la tiene José Joaquín, que fue el que un día por allí, por el mes de diciembre, me llamó para comunicarme que había consultado a los hermanos mayores de la hermandad que yo fuera la pregonera de esta Semana Santa de 2013. Y tengo que confesar que mi primera reacción fue casi una negativa. Y por favor, no piensen ustedes, ni muchísimo menos, que es que no tenía interés. Es que me sentía abrumada. Abrumada porque, aunque por mi profesión estoy acostumbrada a hablar en público, esto es muy diferente. Esto es algo muy serio, estar aquí, ser pregonera en una ocasión tan especial y hacerlo ante todos ustedes y encima tener esta maravillosa imagen de Cristo al cual me entrego y le pido que me acompañe en mis palabras, y esta bellísima imagen de la Virgen que le acompaña. Cuando vine a visitar el templo, Miguel, Enrique y Juan fueron los que me lo mostraron, y así como la parte del museo. Al entrar me causó impresión ver un lugar tan recogido como este, pequeño, rodeado de tan bellas imágenes, esa Santísima Piedad con su hijo en el regazo, aquella Virgen de Regla, ese precioso niño Jesús que tengo entendido que es de la antigüedad del Cristo. Y qué decir, cuando miré la Virgen, el Cristo, bueno, estaba sorprendida. Pero cuando luego entré en el museo y subí a la parte superior, entonces pude comprobar la cantidad de ricos y preciados enseres que ahí se conservan. Esos mantos, esos palios, esos candelabros. Y en un momento determinado tuve la ocasión de tener en mis manos la primitiva corona de espinas que llevaba la imagen de Cristo. Como el pensamiento es tan rápido, se vinieron a mi mente pasajes de la Pasión de Cristo. Y pensé, Dios mío, cuánto sufriría, qué dolor sentiría el Señor cuando le clavaron esa corona de espinas, después de que venía ya de haber sido flagelado, después de que le habían insultado, difamado, montones de cosas. Y sin embargo, con aquella serenidad, se clavaron aquellas espinas y brotaron sus primeras gotas de sangre. Y esas gotas de sangre que se fueron derramando a lo largo de toda la pasión por todos nosotros, como sacrificio inmenso por sus hijos. Cristo ha estado presente a lo largo de toda mi vida. A Él he recurrido y sigo recurriendo muchísimas veces. Y siempre me escucha, de una manera o de otra, siempre está ahí. Desde niña, de mis padres aprendí las oraciones para dirigirme a Él. Y le he venerado llamándole de tantas maneras como han querido llamarle las gentes en las distintas ciudades que, como Joaquín ha mencionado, he vivido. Así, en Ceuta, donde pasé mi juventud, pues yo iba con mucha frecuencia al Cristo de la Buena Muerte, al Cristo de Medinaceli, a ese pequeño Cristo que el que conozca la ciudad de Ceuta está en el puente del Cristo, que se llama así, siempre para orar, siempre para rezar algún Padre Nuestro, siempre para decirle ayúdame, pídeme, bueno, lo que fuera. Luego en Granada, pues, qué decir, el Cristo de los Favores, el Cristo precioso de los gitanos, que sale desde el Sacromonte,
En Sevilla, el Cristo del Gran Poder o el Cristo de la Expiración, popularmente llamado el Cachorro, y tantos nombres como podría seguir diciendo. Pero aquí hay que tener en cuenta que todos esos nombres se concretan en uno solo: Jesús. Jesús y Cristo. Hoy estoy aquí delante de ustedes y delante de ti, Señor. Y quiero decirle, delante de estas personas, al Señor, que yo, que soy una ignorante de reglas o tradiciones de cofrades o hermandades, porque es verdad, yo, una simple provinciana, vengo, Señor, a quererte, como humilde penitente, rezando y emocionada. Tengo entendido, por lo que he ido buscando, la información que he sacado de algunos libros, de los medios audiovisuales, que los pregones como tales empiezan desde el mismo momento en que se produce la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay que tener en cuenta que los propios discípulos lo primero que hacen es salir a hablar de Dios y de la palabra de Dios. Durante un tiempo esos pregones no eran hablados, eran cantados, y esos cánticos se hacían en las catacumbas, que era donde los cristianos tenían que refugiarse ante las persecuciones. Pasados unos años, aproximadamente en el año 313, cuando la Iglesia aflora fuera de esas catacumbas, siguen haciéndose esos pregones a modo de cánticos en las primeras iglesias cristianas, que se extendieron desde Jerusalén hasta todo el sur de Europa, casi hasta el centro y también hasta el este. Precisamente en la parte de Turquía, en lo que se llama Capadocia, mi marido y yo tuvimos la ocasión de visitar esas primeras iglesias cristianas y se recogía uno de una manera impresionante al entrar en ellas, porque eran como cuevas, todavía guardaban algo de ese sentido de las catacumbas, y sin embargo aquellas paredes rocosas con salientes están llenas de pinturas murales preciosas, hablando de la vida de Cristo, hablando de su obra, hablando de su misericordia. Pues, Señor, a eso vengo, a hablar, y he cogido de la palabra pregón la definición de exhortar o de anunciar. Voy a hablar precisamente del nombre de Cristo, de la misericordia. Los pregones nuevos todos siguen la traza de los que se hacen hoy día en la mayor parte de Andalucía. El mío, como es el primero, ustedes me van a tener que perdonar si cometo algún error o cualquier cosa, pero está hecho con el corazón, eso se lo aseguro. Se lo he hecho con todo el cariño, porque quiero que el Señor lo oiga y sigamos pidiéndole sus actos. Es curioso que cuando llegué aquí y pregunté, digo, bueno, ¿y por qué se llama Cristo de las Misericordias? No se me dio una respuesta clara, busqué en los libros, tampoco encontraba ningún dato, pues digo, pues me voy a ir a la Biblia. Y efectivamente, en la Biblia dice exactamente, Dios, Padre de las Misericordias. Y dice, ahí nos quedamos. Ya no tengo que andormar entre que la Biblia lo menciona de esta manera y entre que está demostrado con hechos que ha intervenido en numerosas ocasiones en esta ciudad para derrochar su piedad, para derrochar su cariño y hacer obras milagrosas y tantas otras
que habrá hecho a nivel particular y que a lo mejor están en cada una de las almas que están aquí presentes, porque le han pedido en un momento determinado una intervención, pues no se puede hablar de Cristo de la Misericordia como el de Córdoba, como el de otros pueblos de Andalucía. Este es nuestro Señor Cristo de las Misericordias en plural. Toda la obra de Dios, toda la existencia de Cristo está basada en la misericordia. Jesús es Hijo de Dios hecho hombre. Y cuando nos dirigimos a Él, le llamamos también Padre. Dios nos pide que cuando nos dirijamos a los demás, como hermanos, hagamos que nuestros pensamientos y nuestros juicios estén llenos de amor y de generosidad. Por boca de Jesús, Dios nos dice exactamente: muchos creen en mí, pero pocos creen en mi amor, y entre aquellos que sí creen, solo algunos se abandonan a mi misericordia. Me reconocen como a su Dios, pero pocos confían en mí como Padre. Estas palabras fueron dirigidas por Jesús a sus apóstoles en el Sermón de la Montaña, en unos momentos en que aquellos hombres que desde un principio habían abandonado sus lugares de origen, habían abandonado a su familia, sus oficios, para ciegamente ir detrás de Cristo, como hombres, es lógico que en algún momento tuvieran incertidumbre, dudas y se plantearan: Dios mío, ¿qué hacemos aquí? Y Cristo, viéndoles así, fue por lo que le dijo esto, les dijo estas palabras. Y es curioso, para mí estas palabras están de actualidad hoy en día, están sacadas de la Biblia. ¿Por qué están de actualidad? Porque en el mundo en que vivimos, raro es el día que no oímos una noticia o de guerras o de matanzas o desapariciones, de muchos problemas. Es decir, estamos viviendo unos momentos confusos y a la vez convulsos. La Biblia hace continua mención de la calidad de la misericordia de la obra de Dios. Jesús y sus discípulos nos lo van demostrando mientras estuvieron vivos con los regalos espirituales que nos ofrecieron. Sintieron piedad, compasión, clemencia, ternura, bondad. Y Jesús, no digamos, Jesús lo hace directamente con sus obras y con su cariño, y con su amor y con su palabra. Pero, señores, nuestra memoria a veces es un poco olvidadiza. Me van a perdonar, pero es lo que pienso. Hablamos de ser solidarios, hablamos de justicia social, hablamos de ayuda al desarrollo, de promoción humana, pero ¿nos detenemos nosotros a considerar la especial profundidad de estas palabras? ¿O nos olvidamos quizás alguna vez del auténtico sentido de la palabra y la obra de Cristo? Es difícil, no sé, no se puede señalar a nadie, pero lo cierto es que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y pienso que todos tendríamos que hacer una llamada a la interioridad. El amor puro hacia nuestros semejantes es lo que Cristo predica, y ello no solamente se hace en ese momento del Sermón de la Montaña, también ahí, en ese sermón, se establecen las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza quiere decir una exhortación a la felicidad. ¿A la felicidad de qué? ¿Para qué? Pues a la felicidad que se puede obtener
al cumplir las disciplinas principales del cristianismo que están contenidas en esas bienaventuranzas. Cuando se habla de las obras de misericordia, que tienen su origen ya en las primeras palabras del Evangelio de San Mateo, estamos en lo mismo. Se está hablando de los hechos, de la vida de Cristo y de todo lo que le rodeó. Hay otros muchos momentos, porque, como hemos dicho antes, la misericordia es Cristo, su vida es la misericordia. Cuando después del cenáculo y de haber establecido el sacramento de la Eucaristía, Cristo se retira al huerto de Getsemaní para orar, ahí es Él quien pide misericordia a los discípulos. Él les dice que le acompañen, pero ninguno lo hace. Y Él se queda rezando solo. Y en esos momentos, como hombre también, siente temor, se siente abrumado por el peso tan grande que tenía en sus manos, por aquella misión que tenía que cumplir. La aparición del ángel le hace volver a su estado de ánimo y entonces reza y acepta ese cáliz que su padre le ofrecía para cumplir su santa voluntad. Cuando sale, se dirige a sus apóstoles y de alguna manera le recrimina que no le hayan dado una palabra de ánimo, que no le hayan acompañado en esa oración que él pretendía no sentirse tan solo como lo hizo. No es de extrañar, después sabemos que incluso fue 3 veces negado. O sea, la misericordia que él predicaba en algún momento le falló. Pero bueno, sigamos. ¿Dónde más nos encontramos esa misericordia? El momento más álgido de la Semana Santa, el momento de la muerte y resurrección de Cristo, el misterio pascual. La historia de la Iglesia han sido varios los papas que se han referido a este hecho de la obra de la misericordia de Dios. Cuando murió Pío XII, le sucedió en la silla papal Juan XXIII, aquel papa bonachón, que el pobre murió muy pronto, pero que convocó en el año 1959 el Concilio Vaticano II. No le dio tiempo ni siquiera a terminarlo, murió antes, pero sí estuvo presente cuando en ese concilio, que se celebró a partir de 1965, la finalidad primera fue encauzar una apertura de la Iglesia al mundo moderno. ¿Basándose en qué? Pues basándose en el retorno de las fuentes de la palabra de Dios y de la liturgia. Fue entonces cuando se pensaron en nuevas maneras de encauzar las obras de misericordia que ya conocíamos. ¿Por qué? Porque había que adaptarlas a los tiempos que se avecinaban, porque había que extenderlas de manera que llegaran a todos los continentes para darle cercanía a la gente, cercanía a la realidad social del mundo. Y así poder defender los derechos de los marginados, combatir la injusticia, la opresión, trabajar por el desarme, por la paz, por la no violencia. Otro de los papas que habla de la misericordia en su encíclica llamada Dives in Misericordia es nuestro querido y recordado Juan Pablo II. En esa encíclica dice Juan Pablo: Dios, por el gran amor con que nos amó, y estando todos nosotros muertos por nuestras penas o delitos, nos dio vida a través de Cristo, y por Cristo se hace visible en su misericordia. Y sigue diciendo el Santo Padre: y hoy en día la palabra, esa palabra misericordia,
crea desazón, crea inquietud en el hombre que se ha hecho dueño del mundo, pero que sin embargo ese mundo se encuentra amenazado por el propio hombre, porque en su quehacer diario se olvida de que Jesús es el Padre también y que Él está siempre, siempre cercano a nosotros cuando se sufre o cuando nos sentimos amenazados. Jesús es la misericordia y esta es su última tabla de salvación para todo el cristiano, para todos los que confiamos en Él. El Papa Juan Pablo II, en el año 2000, canonizó a una monja polaca llamada Sor Faustina Kowalska. Esta monja tuvo unas apariciones en el año 1930 en donde ella en sus escritos, su sacerdote su confesor le había aconsejado que las escribiera porque tenía el deber, según le había dicho Cristo, de divulgar todo lo referente a la misericordia y de que sus palabras llegaran a todos los cristianos que le seguíamos. Pues bien, con la canonización de Santa Faustina fue considerada apóstol de la Divina Misericordia. Y es curioso, esta santa murió con 33 años y, según parece ser, la última aparición que tuvo antes de fallecer era una imagen como la que hoy preside la ermita y que siempre está aquí con nosotros. Una imagen de Cristo con los ojos cerrados, en el momento casi de estarle entregando su alma a Dios. Son casualidades, pero son cosas que llegan al alma. Dicho todo esto, como quiero ya referirme al Santo Cristo, creo que sería bueno profundizar en nuestras creencias como algo más interior. Nosotros que tanto amamos con tanta pasión nuestra Semana Santa, que la vemos y la admiramos como una obra de arte en su más justo sentido, con esa imaginería, con esos palios, con esas vestiduras, esas joyas, esos pasos maravillosos, sin dejarlo de hacer, sin dejarlo de querer con esa apasionación que ponemos, esa pasión tan tremenda, tenemos que impedir que nuestra mente se nuble y no nos deje ver que aun dentro de la belleza que contemplamos y del cariño que ponemos todos, hay mucho más en el significado de todo ello. Hay que hacer una vivencia interior de esta Semana Santa. El último Papa, Benedicto XVI, que ha renunciado relativamente hace unos días, hace una referencia a esto y dice concretamente que las imágenes sagradas son de gran provecho espiritual, unidas a la interioridad del alma para todos aquellos que creemos y seguimos la palabra de Dios. Y ahora quiero referirme a ti, Señor. Te tengo a la espalda y me va a costar mucho trabajo moverme, pero Él sabrá perdonarme. Voy a hacer un repaso muy breve de lo que sé de la historia de Escipiona. Se sabe que en la Edad Media San Agustín, procedente del norte de África, llegó a estas tierras a evangelizarlas y a cristianizarlas. El hombre tuvo una etapa, todo esto está un poco lleno también de la leyenda, pero las leyendas tienen su fondo de verdad, si no, no existirían. Pues bien, después de una etapa, en el año 711, llegan los árabes, los abasíes y los omeyas, y entrando por el estrecho de Gibraltar, arrasan toda la península ibérica hasta llegar al norte,
hasta dejar un pequeño reducto en el norte que era Asturias, de donde va a pasar de nuevo a reconquistarse la península para nuevamente evangelizarla. Cuando han pasado esos 800 años de dominio de los árabes en la península ibérica, aquí, en las tierras de Cádiz, en esta tierra tan maravillosa, con tantos lugares significativos, aparece la figura de el rey San Fernando, Fernando III el Santo. Él, que iba reconquistando estos terrenos, fue el encargado al mismo tiempo de devolver la palabra de Cristo a estos lugares. Le continuó su obra su hijo Alfonso X el Sabio. Y luego, en un periodo turbulento de la historia donde había luchas internas por unir territorios, por separarlos, por diferentes motivos, llegamos a una etapa de unión que es cuando los reyes católicos, ahora recientemente que han salido en una serie, que reflejan algo de la verdad, con ciertas lagunas, pues al reunir esos territorios tienen en sus últimas etapas la reconquista del último reino árabe que quedaba en la península, la reconquista del reino nazarí de Granada. Y entonces la religión cristiana, la religión católica, vuelve a hacerse fuerte. ¿Y por qué esta mención? Pues porque estamos pasando los años y de pronto, con los hijos de los reyes católicos y los nietos, vamos a llegar al año 1641. En esa fecha ya se está hablando mucho del Cristo de las Misericordias en Chipiona. La ermita, según se cuenta, existía desde 1550, pero hay ahí un escalón entre fines del siglo XVI y primeros del XVII, donde hay muchas cosas que hacen referencia al Santísimo Cristo de las Misericordias. Cuando visité el museo pude ver las potencias de plata originales que traía la figura de Cristo, esa maravillosa corona de espinas con la que dice y digo que me emocioné porque pensé en ella en los tiempos, en los años que tenía. Esa lámpara que tienen ustedes en el techo, esa lámpara es del año 1792 y en ella hay ahí una inscripción que dice: soy del Santísimo Cristo de las Misericordias que se venera en esta capilla de la villa de Chipiona. Todo ello son datos que nos están dando la seguridad de que Cristo aquí, en este lugar de la ermita, o quizás en otro lugar donde parece que estuvo la ermita situada, ya estaba presente, ya estaba aquí en Chipiona. Y ni que decir tiene cuando años posteriores empiezan a hacerse los hechos más conocidos y más milagrosos de la intervención de Cristo. Y así tenemos el más conocido, el que todos ustedes seguramente saben mejor que yo. Ese terremoto de Lisboa que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755. Temblaron las tierras de todo el sur de la península. Se habían hundido la parte que se llaman placas o terrenos del norte de África. Habían chocado con el sur de España, con el sur de Europa, y el rompimiento de aquellas tierras se hizo a la altura de las Islas Azores. ¿Qué ocurrió entonces? Que en aquel hundimiento se produjo un terremoto de tal índole que si hoy día se hubiera podido medir, posiblemente hubiera alcanzado casi los 10 grados de intensidad. Eso hoy que día que vemos por televisión y por muchos medios, dicen 9 grados, 7, y nos horrorizamos. Supongo que en aquellos momentos sería algo terrible. Lisboa fue destruida. Aquí en la provincia de Cádiz se destruyó Conil. En la provincia de Huelva, Ayamonte casi fue arrasada y murieron miles de personas. En la provincia de Huelva
ocurrió algo distinto. Surgió una nueva ciudad, Isla Cristina, a consecuencia de ese terremoto. ¿Y Chipiona? ¿Qué pasó en Chipiona? Pues que los chipioneros de entonces, ante lo que se avecinaba, ante el terremoto que ya había sido por la mañana, y viendo cómo el mar embravecido amenazaba con llegar a todos los lugares y arrasar con todo lo que pillara, cogieron a Cristo a hombros y lo llevaron hasta el lugar donde está y donde estaba la cruz, y lo pusieron delante del mar, delante de ese mar y con esta cruz. Ese mar que me apasiona, ese mar de azules fuertes y de verdes esmeraldas, ese mar que si se enfada, turbias convierte sus aguas. Y esa cruz, ay Señor, bendito sea esa cruz llena de vida, esa cruz llena de luz, que en primavera florece en nuestro pueblo andaluz. Tu hermandad, Señor, por las gentes, por tu pueblo, fue reconocida en 1767, posteriormente por la Iglesia en 1950. Desde entonces, los hermanos cofrades que te integraron y los que ahora lo hacen, te sacan cada 1 de noviembre para conmemorar aquel hecho milagroso junto a la cruz. Pero hay que tener en cuenta que no fue el único momento en que interveniste en casos especiales. Hay que recordar también que en un mes de marzo del año 1806, una sequía intensísima amenazaba con acabar con las cosechas y con los campos. Nuevamente te sacaron al Señor hacia sus calles a pedirle por favor que acabara con lo que estaba ocurriendo. Y Señor, tus divinas lágrimas cayeron en forma de lluvia para acabar con aquella sed, con aquel temor y con aquella angustia. En el año 1955 nuevamente sale el Señor a la calle porque por todo lo contrario, por unas grandes lluvias, casi se inunde la ciudad. Y nuevamente Cristo estaba ahí para decir: aquí estoy con vosotros, como uno más, ayudando a que no ocurran muertes ni cosas más terribles que podían haber ocurrido. Es, Señor, el momento en que voy a hablar de tu imagen. Tu imagen, Señor, es bella, muy bella. Pero viéndola, algunos dicen que perteneció a la escuela de Pedro Roldán. Otros la achacan a las manos de algún imaginero genovés, de aquellos muchos italianos que por aquel entonces, primeros años del siglo XVII, venían por estas zonas de Cádiz para afincarse aquí. El caso es que viéndote, y si ustedes se fijan, ustedes que lo conocen, los chipioneros más, hay dos partes diferenciadas entre el cuerpo y la cara de Cristo. El cuerpo, que es de unas dimensiones humanas perfectamente hechas, presenta esas laceraciones del martirio, esos clavos, esa lanzada, esa sangre que tan abundantemente brota que ha convertido el sudario en un color rosáceo. Y sin embargo, la cara de Cristo es una cara serena, posiblemente porque es el momento último
en donde Él está entregando su alma a Dios, pero también porque el rostro de Cristo se cree que fue realizado por otras manos. No obstante, Señor, lo importante es saber que siempre estás con nosotros. Oh Señor, a ti acuden quienes lloran, quien se siente oprimido por la pena. A ti acude con fervor y se serena quien confía en tu respuesta salvadora. Divina sangre que de tu frente aflora, que redime en silencio las condenas y alivia tras tu muerte las cadenas con tu fuente de vida redentora. Con palabras de amor y de concordia, te mostramos a ti el alma desnuda. Creemos en la cruz de tu victoria. Ten compasión, Señor, misericordia a nosotros, inmersos en la duda, muéstranos el camino de tu gloria. Y ya queda muy poco para que estés de nuevo en la calle, ese Viernes Santo, ese día donde por segunda vez sales a la calle y es el culmen de la pasión, la emoción contenida en los corazones de tu pueblo que te espera, con los mismos deseos que el de tus hermanos cofrades, tus nazarenos y tus costaleros, con esa emoción de verte y acompañarte por las calles de tu ciudad. Viernes Santo, madrugada, tú expirando, Señor, y de nuevo la esperanza. Y para terminar, quiero darle las gracias al Señor por ayudarnos a todos, pedirle perdón por tantas veces como nos equivocamos y dedicarle estos mis últimos versos. Se acallan todas las voces, en el silencio suspiros, debajo de un cielo azul, transparente, cristalino, el eco de una saeta surge de un desconocido. Un grupo de golondrinas planea sobre el gentío. Ya viene el Cristo, ya viene. Y tú vuelves a la calle como anual peregrino. Detrás te sigue María. En su cara de dolor, como madre desolada, no hay un gesto de rencor, solo una dulce mirada. Sí, Cristo indulgente. Viéndote morir, reafirmo que yo sé que con tu muerte tiene sentido el martirio. Que yo sé, Señor, que con tu muerte haces del vivir diario un constante aire festivo. Muchas gracias. Pido la presencia del hermano mayor para obsequiar a la pregonera con un presente en agradecimiento por su buena labor. Bueno, después de este magnífico pregón de que nos ha dado, la hermandad le va a hacer una entrega de un detalle de que ya venimos haciéndolo durante varios años, de que es ni más ni menos de que la medalla de plata de la hermandad. Así que, Pepita.
También se lo obsequiará, ya que estamos en Tierra de Flores, con un ramo que será entregado por Isabel García Rodríguez, camarera de esta hermandad. A continuación, para descubrir el cartel, pido que me acompañen en el altar el señor alcalde de la villa, don Antonio Peña Izquierdo, y el autor del cartel, don José Luis Barriga. Muchísimas gracias por ofrecerme por lo menos la posibilidad de felicitar a la pregonera, porque ha sido un magnífico pregón, un pregón en el que han faltado las palmas, los aplausos, porque creo que hemos estado todos tan atentos a las cosas que ha comentado que me parece que era casi improcedente el tener que tocar las palmas. Yo soy pregonero y soy muy capellita, y la verdad es que ha habido pocos pregones que me han llegado tan adentro como me ha llegado el magnífico pregón con el que nos ha ofrecido hoy. Mi enhorabuena a la pregonera, mi enhorabuena a la hermandad por este magnífico pregón, mi enhorabuena sobre todo también al que también ha puesto su granito de arena para traer a esta pregonera, que ha sido su presentador, que ha sido pues una presentación también, tengo que decir, que súper magnífica, y mis felicitaciones al autor de este magnífico cartel que tenemos hoy y que va a representar nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias a todos. Ahora pido la presencia de la autora del azulejo de María Santísima de la Soledad, María Isabel Parente Rioja, para ofrecerle un presente en agradecimiento por su magnífico trabajo. Este será entregado por doña Isabel Sarazaga Tirado, camarera también de esta hermandad. También la hermandad le va a hacer entrega del cordón o de la mallada de la hermandad, porque para nosotros ya es como una hermana más, así que te tocó. Agradecer la presencia de todos ustedes en este acto. Que haya sido de su agrado, muchas gracias y que tenga un próspero domingo de Cuaresma. Vamos a ver. Que la bendición descienda sobre esta efigie de la Virgen y que todos aquellos que lo invoquen sea protectora para ellos, para su familia y sobre todo para la hermandad del Cristo de la Misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El agua siempre nos recuerda nuestro bautismo. Le bendecimos, que nos bendecimos sobre todo con el agua a cada uno de nosotros, el cual del agua del bautismo, signo de la muerte y de la vida. Terminamos pues nuestra bendición y como siempre en toda reunión de cristianos hacemos la misma hora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Dios en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito de la Virgen María. Os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe la protección de la Virgen María, por quien hemos recibido al autor de la vida. Y a todos vosotros reunidos hoy con devoción, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes del reino, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.